Habíamos prometido el análisis político de algunas medidas que se impulsan desde el gobierno nacional, como por ejemplo, impulsar la eliminación de las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Luis, este es uno de los temas que podemos tratar con Pato. Pero hay que tener cuidado también. Bueno, a ver, Luis, decía una de las puntos Hola, que... hola, sí. Sí. ¿Están escuchando? Yo te escucho perfecto. ¿Vos me escuchás? Ahí está. Ahí está. Bueno, sí, así, sí, pero ahí estamos bien, ahí está. Estamos con Patricio Adorno para que nos cuente un poquito acerca de la realidad política, porque, según dice el presidente Milei, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Patricio? Buen día. ¿Pretende sacar las PASO? ¿Cómo es esto? Bueno, me gustaría que nos explique, por favor. Bueno, no tanto el presidente de la Nación, sino el jefe de gabinete, Guillermo Francos, planteó nuevamente vía Twitter la posibilidad de eliminar las PASO, ya sea en sesiones extraordinarias o en sesiones ordinarias, en el medio de un calendario electoral que tiene la Libertad Avanza, en un escenario cada vez más ríspido con su principal aliado, con el PRO. Por eso llama la atención el momento y la premura, la velocidad con la que desde Jefatura de Gabinete se intenta instalar el tema en el marco de una convocatoria a sesiones extraordinarias que no se produjo y unas sesiones ordinarias que recién van a empezar en marzo, a menos de 90 días de que el proceso electoral empiece efectivamente. Eso de alguna manera marca que el gobierno aspira a eliminar las PASO para fortalecer su posibilidad, su posición de negociación con el PRO y evitar una interna como la que, por ejemplo, consagró en 2015 a Mauricio Macri a la presidencia de la Nación cuando compitió con Elisa Carrió de la Coalición Cívica y con Ernesto Sanz de la Unión Cívica Radical y lo posicionó como el candidato opositor a Daniel Scioli, en su momento candidato del Frente para la Victoria y que lo llevó a ser presidente de la Nación. Es un elemento importante hoy en la estructura electoral de la Argentina y es cierto que genera una obligación doble por parte de la ciudadanía de concurrir a las urnas porque tiene dos objetivos: solucionar la sobreoferta partidaria, porque las PASO ponen un mínimo de votos que las fuerzas políticas tienen que conseguir, y reducir la fragmentación en el Parlamento para que no tengamos 20 partidos diferentes, sino menos que eso. Pero por eso Macri salió a decir que hay que cuidar la República. Macri sale a decir que hay que cuidar la República en realidad porque empieza a ver que este gran momento económico del presidente en términos del programa de gobierno que a Mauricio Macri le hubiera gustado implementar siendo presidente, le está quitando espacio de simbólico, espacio político, espacio propositivo de cara al electorado que ve a Javier Milei como la persona que resolvió, por lo menos hasta ahora, la cuestión económica y generó una sensación de tranquilidad. Por eso Mauricio Macri durante este año empezó a buscar algunos otros argumentos con los que posicionarse desde un sector dialoguista que no confronte abiertamente con el presidente. Lo intentó primero con él, ojo que el PRO es el que tiene los cuadros técnicos que saben hacer las cosas, hoy lo hace con cuidemos la República y defendamos esta identidad que sostenía en su momento Elisa Carrió, defensora de la moral pública y de las instituciones republicanas de gobierno. Es cierto que Mauricio Macri cada vez se encuentra en una encerrona mayor. Lo que también es cierto es que eliminar las PASO beneficiaría al macrismo en Ciudad de Buenos Aires y beneficiaría al kirchnerismo en provincia de Buenos Aires, porque las PASO, haciéndose en agosto, que es el periodo normal que tienen para realizarse, coinciden con las elecciones legislativas de Cava y coinciden con las elecciones bonaerenses. En los dos distritos se necesita pasar por las legislaturas para o bien eliminar las PASO provinciales en el caso de Buenos Aires o bien correr las elecciones municipales en la ciudad de Buenos Aires, y eso llevaría a contaminar las elecciones locales con las elecciones nacionales, algo que quiere Cristina Fernández de Kirchner. Caro, nos está escuchando Patricio, Silvina, Félix. Perfecto. Pato, Caro te saluda. Con respecto a la eliminación de las PASO, conceptualmente, ¿qué opinas de cómo quedaría el sistema electoral? Porque las PASO, cuando se plantearon o se pusieron sobre la mesa, era para darle no solamente legitimidad a los candidatos, sino participación a la gente también que por ahí no es afiliada a determinado partido, pero que pueda opinar, definir o participar en torno a quiénes serían las alternativas a votar después.
teniendo en cuenta que además como internas per se en el sistema electoral que existe en el mundo, hay muchos países que las tienen. ¿Qué opinas de eso? Teniendo en cuenta que hay muchos partidos acá que dicen que es plata tirada también. Bueno, voy a tomar el último punto del argumento y lo voy a llevar al absurdo. El jefe de gabinete plantea que es un enorme costo para la sociedad una elección simultánea en todo el país que, según el oficialismo nacional, tiene el objeto de ser una gran encuesta. Si nosotros lo llevamos al absurdo y ponemos una situación de una crisis económica, votar sería entonces un enorme costo, ¿por qué entonces no dejamos de votar y ahorramos plata? No es el argumento económico un argumento válido en ese sentido para sacar a las primarias abiertas simultáneas obligatorias. Sí hay otros argumentos que pueden tener una mayor validez en términos prácticos. Lo que le sucedió a Mauricio Macri en 2019 con la derrota en las primarias frente a Alberto Fernández, que fue una derrota contundente y que estiró muchísimo el traspaso de mando para el nuevo presidente, para que el nuevo presidente asumiera, y puso mucha presión en la economía. Casi 180 días de diferencia entre la elección y la asunción del nuevo presidente generó una dinámica política dificultosa. También es cierto que la Libertad Avanza y la mayoría de los partidos políticos se benefician del esquema de las primarias porque les permiten un proceso de instalación mayor y más veloz que en otros elementos. No es tanto la primaria en sí, la elección en sí, como los aportes partidarios que se realizan en función de la ley de democratización electoral y al mismo tiempo los espacios de gratuidad electoral, de publicidad electoral que la misma ley contempla, que vendrían a empezar a achicar las posibilidades de los partidos más pequeños para competir electoralmente en un escenario en el que el oficialismo aspira a nivel nacional a sacar entre el 35 y el 45% de los votos en cada uno de los distritos. Es una modificación que se produciría en caso de que ocurra. Todavía estamos hablando sobre supuestos y sobre declaraciones de intenciones que vendría a tratar de favorecer una posición dominante del oficialismo en los esquemas de alianzas. Ahora, con respecto a la negociación Macri-Milei, ¿qué opinás de esto de que el presidente Milei prácticamente le pidió a Macri un cheque en blanco? ¿Vamos juntos para todo o para nada? Teniendo en cuenta también que en los propios partidos políticos hay en algunos temas donde diputados y senadores coinciden y en otros no. Básicamente Milei le está pidiendo compromiso absoluto y dejar de lado el posible desacuerdo en algún tema, ¿no? Sí, estamos en realidad ante un cambio de paradigma de lo que planteaba Javier Milei respecto de la estrategia electoral, o por lo menos de lo que plantea Javier Milei versus de lo que plantea su hermana. Lo que se planteaba antes de la última declaración que tuvo el presidente de la Nación en la entrevista con una revista internacional era: quizá lo mejor sea ir divididos en las jurisdicciones que eligen senadores y en las que el PRO es fuerte, porque así obtendríamos las dos bancas por la mayoría y la banca por la minoría. Lo que está planteando ahora Javier Milei es: ojo, no vaya a ser cosa que el PRO termine siendo el elemento que, y esto particularmente se vio en la última semana con una campaña en redes sociales que tenía el hashtag "Mi voto vuelve al PRO", pensando en ese 26% del electorado que votó por Patricia Bullrich en las elecciones generales, y que luego de que Mauricio Macri dijera Javier Milei es un candidato viable, que no está tan loco como dice estarlo y que es bastante más pragmático de lo que afirma, ese voto migró hacia Javier Milei. No me extrañaría que el PRO esté viendo en esta negociación que Milei pone dicotómica como blanco o negro, la posibilidad de retener su único poder de negociación real que hoy tiene con el gobierno, que son los diputados que garantizan llegar a las 87 bancas. Las 87 bancas que evitan que la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores puedan insistir frente a un veto del presidente de la Nación. Javier Milei en las próximas elecciones aspira a llegar a ese número de diputados propios, de diputados libertarios. Si lo consigue, deja de depender para el bloqueo, para enfrentarse al Congreso, de sus aliados y lo puede hacer solo. Si no lo consigue, va a tener que seguir dependiendo del PRO. Pato, ha sido muy amable, siempre es muy interesante hablar con vos. Quedan muchas preguntas en el tintero, pero por supuesto tenemos tiempo.
Te mandamos un beso grande. Muchísimas gracias por este tiempo con Vivo AM. Gracias, Luis. Te esperamos para tu próxima salida.